Hola sonámbulos, yo soy Aida Aizaya y esto es Sonámbula que no despierta. En el vídeo de hoy os traigo la batalla de mis libros favoritos, que es un vídeo que está rondando por todas partes últimamente y que yo no sabía si hacer. ¿Por qué? Porque ya sabéis que mi saga favorita es Amanecer Rojo. Entonces he decidido hacer este vídeo un poco como un reto para ver si efectivamente, poniéndolo frente a todos mis otros libros favoritos, los 12 que he tenido que elegir, porque tengo muchísimos más, si efectivamente va a ganar o si no. Yo no tengo ni idea, la verdad. No las tengo todas conmigo porque hay muchos libros que pero bueno, al final también me había nominado Susana de Swing Wonderland y pues no le voy a hacer el feo, no, me toca hacer el vídeo obligadísima porque para nada me apetece hacer esto. El reto consiste en meter papelitos con tus 12 libros favoritos en un recipiente. Yo he elegido esta tacita tan cookie de Halloween que me compré el año pasado y que me encanta. Tiene una tapita y una pajita, pero como tengo que meter la mano, pues se la he quitado obviamente. Y bueno, aquí están los papelitos con los participantes que ahora os presentaré. Tienes que ir sacando de dos en dos, enfrentar esos dos libros y en la siguiente ronda participan los 6 ganadores de la primera ronda y así hasta que solo te queden los 3 últimos. Estoy un poco nerviosa porque de verdad es que no tengo ni idea de cuál puede ser el que gane, porque yo creo que me voy a sorprender a mí misma. Los elegidos son El sabor de tus heridas de Victoria Álvarez, la tercera parte de la saga Dreaming Spies; The Hate You Give, El odio que das en español, de Angie Thomas; Tú y yo después del invierno, de Laia Soler; Jaulas de seda, de Iria y Selene; Cosas que escribiste sobre el fuego, de Clara Cortés; Amanecer Rojo, de Pierce Brown, representando a toda la saga; Rojo y Oro, de Iria y Selene; Shadow and Bone, Sombra y Hueso, de Leigh Bardugo, también representando a toda la saga del Grishaverso, la primera trilogía; Acoguar, de Sarah J. Maas; El príncipe cruel, también representando toda su saga, de Holly Black; Vicious, de Victoria Schwab, que os dejaré la foto por aquí porque lo leí en digital; y por último, Rojo, Blanco y Sangre Azul, que también os lo dejaré por aquí, de Casey McKiston. Voy a sacar ya los papelitos, lo estoy removiendo bien para que se mezclen. ¡Qué tensión! A ver, 1 y 2. El primero es El príncipe cruel. Dios, socorro, es que he acabado la relectura del príncipe cruel hoy. Eso es como un poco trampa porque lo tengo hiper fresco. O sea, me he leído hoy 170 páginas del príncipe cruel. Y Tú y yo después del invierno, de Laia Soler. O sea, socorro. Me quiero morir. O sea, yo veía los vídeos y decía, va, no es tan difícil, tal. Si en el fondo tú lo tienes súper claro. No. O sea, ¿yo qué hago con mi existencia ahora mismo? Es que lo que significó este libro para mí. O sea, es que me lo leí en un día, porque al día siguiente venía Laia Soler a Valencia y teníamos club de lectura y la iba a conocer en persona y para mí Laia en ese momento de mi vida era puto Dios, o sea, tal cual. Y coincidió con una etapa en la que yo podía verme totalmente en Erin, pero totalmente.
es que además los libros no tienen nada que ver. Este es un libro totalmente de personajes, súper introspectivo, súper bonito, súper de llorar. Y esto es salseo puro y duro, pero a más no poder. Y es que Jud es una reina y la adoro y no sé qué hacer con mi vida, estoy sufriendo. Me parece feísimo lo que voy a hacer, la verdad. O sea, shame on me. Pero se va a ir Laia Soler y me voy a quedar con el príncipe cruel. Dios, es que ¿por qué hago esto? Me siento súper mal. No me gusta este juego. No me gusta este juego. Yo lo siento mucho. Me parece fatal. O sea, es que está muy feo esto. A ver. Rojo, blanco y sangre azul. Frente a cosas que escribiste sobre el fuego. Vale, este solo tengo en físico, el de Clara. Y sinceramente aquí no voy a hacer el drama, o sea, lo tengo bastante claro. Rojo, blanco y sangre azul es una novelaza. Es muy divertida. Es súper chula, o sea, me encantan los personajes, me encanta la trama, me encanta que sea queer. Pero Clara Cortés es que está indecocoro. Es que esto lo tengo muy claro, o sea, para mí este libro es una pasada y siempre se lo recomiendo a todo el mundo y me encanta y va a ser el ganador de esta ronda. ¿Ves? No podía haberme tocado algo así en la primera ronda. No, teníamos que empezar ahí a hacer daño. Está muy feo esto. A ver, ¿quiénes se enfrentan ahora? Uy, que son voladores los papeles estos. Aquí. Rojo y oro. Frente a amanecer rojo. Venga, hasta luego. Me parece la ironía más grande del destino que esta saga tenga como un trasfondo de mitología griega romana y este sea su trama principal, literalmente eso, o sea, es el fucking destino. Pero, es que mis hijos, pero es que amanece rojo, o sea, es que a ver, sabemos a lo que hemos venido, sabemos que amanece rojo es el rey. A mí esta saga me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Está representando a toda la saga entera y me niego a que se vaya en la primera tanda, o sea, es que me niego. Me da muchísima pena por Rojo y Oro porque, o sea, lo releo todos los años. Me parece un librazo. Tiene unas ilustraciones hechas por Mar del Valle súper lindas. O sea, es que es pensar en este libro y llorar directamente. Pero frente al gran titán no tiene nada que hacer. Sinceramente, si hubieran salido Rojo y Oro y Jaulas de Seda, me habría reído muchísimo. Y si Amanece Rojo se enfrentara al príncipe cruel, no lo tendría yo tan claro, ¿eh? Madre mía, es que puede que se enfrenten. Uf. Voy a sacar dos más. Uno y dos. A ver. Jaulas de Seda y El sabor de tus heridas. Wow. Esta ronda es la ronda de llorar. O sea, yo no sé con qué he llorado más. Si con la saga Maravilla en general y con este libro. O con este libro, que es llorar todo el rato. O
sea, es que, ¡buah! No lo tengo nada claro, ¿eh? No tengo ni idea, porque este viene representando solamente este libro, que me pareció súper cookie, súper soft, que tiene sus momentos de decir, Iria y Selene, denuncia, pero es que, es que es muy bonito, es full politiqueo, vida palaciega, es muy cookie. Y este es que es todo lo puto contrario, es angst a muerte, persecuciones, pasarlo mal, llorar muchísimo. Y es un final de saga que yo es que tengo predilección por los finales de saga. No tengo ni idea ahí, no tengo ni idea. Es que, claro, justo ninguno de los dos está representando a su saga entera. Porque yo pienso en la saga Maravilla y es como... me gusta mucho, pero para mí Reinos de Cristal va aparte. Entonces es como que aquí no está la saga completa. Sin embargo, este es conclusión de los otros, o sea, de los 3 libros, de los 2 anteriores y de este. Y el peso que tiene aquí todo, o sea, cómo se resuelven todas las cosas, es que es brillante. Pero es que mis niños, pero es que... O sea, aquí están como mis hijos y aquí están mis padres. ¿Entendéis? Es muy difícil. Me voy a quedar con el sabor de tus heridas. No sé si me voy a arrepentir, no lo sé, pero me voy a quedar con él. Quedan ya 2 rondas de esta primera tanda y lo que se viene. Es que madre mía, cómo salga. Es que madre mía. A ver. The Hate You Give frente a Coward. Yo es que esta la tengo súper clara también. O sea, The Hate You Give ahora mismo no tiene nada que hacer frente a Coward. Lo siento un montón porque es que este libro, de verdad, os lo prometo, es hiper necesario que lo leáis, que lo lea todo el mundo, que se lo recomendéis a todo el mundo que podáis, porque es que, o sea, el mensaje tan importante y tan poderoso que transmite es que, o sea, es una lectura increíble, de verdad. Pero es que este libro, que no está representando a toda la saga, sino solamente lo que pasa aquí, es que, o sea, mirad los posits, es que estoy enferma, de verdad. Es que mirad esto, por favor. ¿Qué me pasa en la cabeza? Lo siento mucho, pero The Hate You Give se tiene que marchar porque es que este es uno de mis libros favoritos, sin ninguna duda. Y las 2 últimas papeletas que, bueno, las voy a leer, pero bueno, ya sé qué libros son. Son Shadow and Bone, representando a toda la saga Grisha, y Vicious, de Victoria Schwab. Soy una fangirl. Vicious me parece un libro espectacular, o sea, tiene unos personajes que son la hostia, así, tal cual. Tiene una trama impresionante, o sea, me parece brillante. En resumen, ese libro me parece brillante. Es súper adictivo, es salseo puro todo el rato. Salseo no en plan de personajes, sino de lo mucho que te atrapa la trama. Pero es que el Grishaverso es el Grishaverso, o sea, es que no se puede ir. Y menos aún cuando hoy me han pasado la banda sonora de los Grisha que han hecho para la serie que se va a estrenar, no se sabe aún cuándo, que literalmente he llorado con la puta banda sonora. O sea, es que ese es el nivel de fangirleo. Esto no se puede ir en la primera ronda, así que lo siento mucho, Vicious. Adiós. Qué tensión. Vamos con la segunda batalla. Madre mía, es que cada vez va a ser más difícil esto. Qué mal, qué mal. A ver. He cogido 3, vale.
Amanecer rojo. Dios. Esto es mi peor pesadilla. Hostia. No puedo. Se acabó el vídeo aquí. Dios mío, de mi vida. O sea, yo tenía claro que en la batalla final iban a estar estos dos. O sea, yo tenía claro que estos dos se iban a tener que pegar porque iban a llegar muy lejos. Pero es que no puedo elegir. Estoy bloqueadísima de verdad. O sea, es que no sé ni qué argumentos darme, ni qué contraargumentos darme. Es que acojar es acojar. Y es que es una pasada. Y todo lo que pasa en este libro y en el anterior, y que llevo un tatu de esta saga. Pero es que de este estoy ahorrando para hacerme el tatu, quiero decir. Es que es como mi parte racional me está diciendo: Amanecer rojo se tiene que quedar ahí. Tú lo sabes. Sabes que Amanecer rojo es lo mejor que has leído en tu vida. O sea, es que lo que he llorado yo con estos libros es que lo que lloré con el tercero, o sea, el nivel de ahogo con el que estaba llorando leyendo escenas del tercer libro de esta saga no me ha pasado con ningún otro libro. Pero es que de este libro fue la primera vez que me tiré 60 putas páginas llorando sin parar con el final, que es que se ven los posits ahí mega acumulados en el final, porque es que fue la puta hostia. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a descartar. Dios, es que no me lo puedo creer. Voy a descartar Amanecer rojo, porque sé que si ahora mismo elijo este libro va a dar igual contra que lo enfrente, porque nunca va a ser tan difícil la decisión como contra este, y entonces el vídeo ya no tendría gracia. Así que voy a eliminar Amanecer rojo. Este ha sido como el pic del vídeo, o sea, yo creo que no va a haber tanta tensión como en este momento que acaba de pasar. Están saliendo una de bloopers de este vídeo, o sea, en fin. Vamos a ver. El sabor de tus heridas frente a El Príncipe Cruel. Aquí es que lo tengo bastante claro, aparte de porque este lo tengo hiper reciente de esta tarde. Es que, o sea, toda la saga del Príncipe Cruel deja esta un poco a la altura del betún, o sea, es que no se pueden comparar. Este libro es una pasada, pero es que esta saga frente a esto gana por goleada, en mi opinión. Y los finalistas para la ronda final son Sombra y Hueso, representando a todo el Grisaverso, y Cosas que escribiste sobre el fuego. Ya os he dicho que es que este es uno de los libros que siempre recomiendo, que lo adoro, que me encanta. Pero el Grisaverso para mí lo es todo, o sea, el cariño que yo le tengo a todo este universo, ya no solo a esta saga, a la segunda también, a todo lo que hace Leigh Bardugo, todos los valores que transmite a través de una saga de fantasía. Es que la llevo en el cocoro. Así que lo siento mucho por mis niños, por mi Ignasi, que se va. Os recomiendo muchísimo este libro, en serio, leedlo. Pero ahora mismo gana Sombra y Hueso. Nadie puede decir que esta no es mi batalla de libros favoritos, porque es que en la gran final están 3 sagas de fantasía tochísimas. Está El Príncipe Cruel, está Acogar y está El Grisaverso. Dios,
poderosos que he tenido el placer de leer, o sea, la evolución de Feyre en esta saga, cómo se va construyendo, cómo pasa por absolutamente todo lo que pasa, cómo se convierte en la badass que es, en la mujer tan poderosa que es. Es que es un viaje. Pero es que Jude es una de las protagonistas femeninas que más me gustan, por no decir la que más me gusta. Desde el primer momento te la presentan tal cual es. Tú sabes que ella quiere poder, que es ambiciosa, y eso no es algo que se vea en protagonistas femeninas adolescentes. Es que es totalmente novedoso y es algo que me flipa. Es uno de los motivos por los que me flipa tantísimo esta saga. Pero es que además este libro, como ya os he dicho 80 veces en este vídeo, está representando a los tres. Y es que me lo he leído esta tarde. Pero es que Acoguar es que ya no es solo Feira, es Rhysand, es todo el círculo íntimo, creo que se llama en castellano. Me voy a quedar con Acoguar. Me voy a quedar con Acoguar, aunque sé que quiero quedarme con estos. Pero la opción correcta es Acoguar, lo cual nos deja en esta situación, que es los dos libros de los que hasta el momento llevo un tatuaje. Originalmente yo había metido en, en la garrita 6 de cuervos. El papelito que está hecho, de hecho, pone 6 de cuervos, pero en el último momento he decidido que no, que pese a que en 6 de cuervos me gustaron a nivel 5 estrellas el primero y el segundo, para mí tienen mucho más significado la saga Grisha que la biología de 6 de cuervos. Y sin embargo, a estos libros no les he dado 5 estrellas. Es que son todo lo que significan para mí. Fueron, yo creo, prácticamente mi primera lectura conjunta. Shadow and Bone fue mi primera reseña. El cariño que yo le tengo a Leigh Bardugo es mucho mayor que el que le tengo a Sarah J. Maas. Pero es que al mismo tiempo me parecería como hipócrita darle el puesto de mi libro favorito a una saga que no es totalmente de 5 estrellas. O sea, Amanecer Rojo se ha quedado atrás frente a esta saga, siendo aquellos los 3 libros 5 estrellas y siendo este sobre 4 o así. Pero es que sé que estos libros tienen muchas cosas que son como... No, o sea, la primera saga se nota que tiene muchas cosas que están mal. No me gusta esto, pero el ganador, mi libro favorito, es Acoguar. Ha sido un viaje este vídeo, la verdad. Si tuviera que elegir entre todos los que han salido ahora mismo, sin necesidad de papelitos de por medio, para mí el top 3 estaría con Acoguar, con la saga del Príncipe Cruel y con la saga de Amanecer Rojo. Pero es que habiéndole ganado a Acoguar tanto a Amanecer Rojo como al Príncipe Cruel, yo creo que eso ya denota realmente lo muchísimo que me gusta esta saga y en concreto este libro. Y además esto me da pie a deciros que tengo pensadas cosas muy chulas relacionadas con estos libros y hasta aquí puedo leer. Madre mía, qué sufrimiento. O sea, Susana, de verdad, yo te quiero mucho, pero no me hagas esto más.
Susana, por favor, id a verlo.